Muy buenas tardes, cuando son las 6:15 de la tarde damos la bienvenida a nuestro compañero Juan José con el tema un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados, y hoy tenemos un tema muy interesante como es el alquiler o arrendamiento de habitación. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Un placer saludarte como siempre a ti y a todos tus oyentes. Bueno, pues si te parece, vamos a introducir un poquito el tema para que nuestros oyentes sepan de qué vamos a hablar, Muy porque el bien. tema es muy interesante y vamos a estar muy atentos. Perfecto, José. Pues como tú has dicho, es un tema muy interesante porque la gente normalmente no se detiene o al arrendamiento de habitación, no sabe en qué consiste, etcétera. Porque hay muchas personas que a lo mejor no tienen un poder adquisitivo como para alquilar un inmueble, incluso no tienen amistades o no tienen conocidos como para compartir ese inmueble, entonces se tienen que meter en la habitación de otro inmueble que ya está previamente ocupado por otras personas. Entonces esto es el alquiler de habitación. En el alquiler de habitación lo que hacemos es que se nos alquila la habitación y de los demás elementos comunes, como pueden ser el baño, la cocina, el comedor, se va a permitir el uso. Como digo, es una muy buena alternativa para la gente que quizás no puede alquilar el inmueble entero y se decide por alquilar una habitación. ¿Qué ocurre? Que como recomendamos en todas las ocasiones desde Marín y Mateo, siempre, 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 por favor, realizar un contrato. Siempre hay que realizar un contrato. ¿Por qué decimos esto? Porque se tienen que plasmar todos los aspectos que tendrán validez durante el alquiler. Si no tenemos un contrato, difícilmente después podremos reclamar cualquier tipo de circunstancia. Y ya que sacas a colación el tema del contrato, ¿podría ser ese contrato verbal? Por supuesto, por supuesto. El contrato puede ser verbal. Hay que recordar que en España los contratos verbales son válidos. Lo que pasa que, evidentemente, que hay que acreditar que existe ese contrato. Con lo cual, si alguien se decide por hacer un contrato verbal, lo que decimos con mucho énfasis es, por favor, que como mínimo la renta se pague mediante transferencia bancaria. De este modo, podremos demostrar fehacientemente que hay un contrato que regularmente se está pagando una cantidad, como puede ser 200, 250 euros, el día 5 de cada mes. Entonces, esto ya es un indicativo con bastante peso de que, evidentemente, hay un contrato. Pero, por lo menos, que se pague de este modo. Y si no, contrato por escrito. Este tipo de contratos, José, no va a estar regido por la ley de arrendamientos urbanos, sino por lo estipulado en las partes, siempre y cuando no sea contrario a la ley, y por el Código Civil. No se va a regir por la ley de arrendamientos urbanos porque lo que indica la ley de arrendamientos urbanos es que será aplicable para los arrendamientos que sean inmuebles habitables que constituyan la vivienda habitual del arrendatario. En este caso estamos hablando de una habitación y que se nos permite el uso del baño, del comedor, de la cocina, etcétera. Es decir, esa habitación no puede ser una vivienda habitable. Sí que se puede considerar la vivienda habitual de una persona, es decir, en ese domicilio, que no habitación, en ese domicilio me pueden enviar requerimientos, me pueden enviar notificaciones, etcétera, pero claro, esa habitación carece tanto de baño como de cocina, como de comedor, aunque no es indispensable el comedor, pero bueno, por lo menos baño y cocina. Con lo cual, este contrato se regirá, como digo, por el Código Civil, por los artículos 1554 y siguientes del Código Civil. El primer aspecto que es importante respecto a las diferencias que nos encontramos entre la Ley de Arrendamientos Urbanos y el Código Civil es el plazo. Mientras la Ley de Arrendamientos Urbanos indica que el plazo mínimo son 5 años, a no ser que el arrendatario comunique que quiere dar por finalizado ese contrato, en el Código Civil no estipula un contrato mínimo. Es decir, se realizará el contrato, se estipulará un plazo, y el arrendamiento finalizará cuando se cumpla ese día estipulado, sin obligatoriedad de comunicación previa. Ahora bien, hay que tener en cuenta que si no se estipula un plazo en el contrato, se entenderá hecho por un año. Forma de poder demostrar lo que estamos comentando antes con la transferencia bancaria. Con la transferencia bancaria yo puedo demostrar el día que comencé el arrendamiento. Hay que tener en cuenta también lo que comentábamos hace unas semanas de la tácita reconducción. Ello es que si el
Si el arrendatario está disfrutando del inmueble 15 días con el beneplácito del arrendador, en este caso se entiende que entra en escena la figura de la tácita reconducción. La tácita reconducción será un nuevo contrato que no prórroga del mismo, sino un nuevo contrato que se va a regir por las mismas cláusulas que tenía el contrato que se firmó anteriormente, pero no tendrá la misma duración. El plazo vendrá estipulado según se haya pactado el pago de la renta de ese arrendamiento. Pues para que nos quede claro, ¿podríamos aclarar aún más lo que es el plazo exactamente de la tácita de reconducción? Claro que sí, José. Mira, como he dicho, dependerá de cómo se ha estipulado la renta, no el pago de la renta. Es decir, un ejemplo muy sencillo. Hay un contrato que indica que la renta son 6.000 euros anuales pagaderos por 500 euros al mes. En este caso, el plazo se entenderá que es anual. ¿Por qué? Porque se ha estipulado que son 6.000 euros anuales, independientemente de cómo digo, se pague la renta. Nos podemos encontrar con que incluso hay mensual o incluso podría ser diario, pero bueno, lo más normal es que en los contratos indique que son 6.000 euros anuales pagaderos por 500 euros al mes o incluso 500 euros mensuales. En este caso, si pusiese que la renta son 500 euros mensuales pagaderos del 1 al 5 de cada mes, el plazo de la tácita de reconducción sería única y exclusivamente un mes. Con lo cual, en esto también hay que estar un poquito avispado, si se me permite la palabra, y asesorarse de buenos profesionales, evidentemente. Otro aspecto que podemos comentar con la diferencia respecto a la LAU es la fianza. En la Ley de Arrendamientos Urbanos, la fianza no es que sea obligatoria, es que además de eso indica que hay que depositarlo en los organismos pertinentes. Por ejemplo, aquí en Valencia tenemos el PROP. La fianza es obligatoria en la Ley de Arrendamientos Urbanos cuando se alquila una vivienda y como mínimo es un mes de fianza, o sea, un mes de renta como fianza. Ahora bien, en lo que es el arrendamiento de habitación no existe esta fianza como tal. Sí que las partes, con la libertad que tienen de pactar lo que no sea contrario a la ley, las partes sí que pueden pactar una fianza. De hecho, el arrendador, por supuestísimo, va a querer que en el contrato se indique una fianza. La fianza será la que ellos estipulen, pero con la salvedad que no hay que depositarlo en el PROP, sino simplemente en este caso el arrendador se quedará esa fianza y cuando finalice el arrendamiento pues se la devolverá al inquilino siempre y cuando se le devuelva el inmueble, o en este caso la parte de inmueble, la habitación, siempre que se devuelva en las mismas condiciones que se alquiló. Importante también reseñar que si en el contrato no indica nada del estado del inmueble y ambas partes no han dicho nada, sobre todo esto es muy importante para el arrendatario, para el inquilino. Si las partes no han dicho nada, se entiende que el inmueble, o en este caso la habitación, se ha entregado en perfectísimas condiciones. Así que en el contrato, estoy recalcando muchísimo el contrato, si en el contrato se puede estipular que se ha entregado el inmueble, pero que hay una ventana estropeada, que hay una ventana que no cierra, que hay un agujero en la pared, cualquier circunstancia se puede incluir en el contrato, porque si no está incluido en el contrato, se entenderá que ese inmueble ha sido entregado en perfectas condiciones y posteriormente el arrendador podría solicitarle responsabilidad al arrendatario. Pues ya que tocas ese tema, ¿nos podrías comentar exactamente la responsabilidad del arrendatario respecto a los desperfectos ocasionados? Pues mira, los desperfectos ocasionados, el arrendatario tiene total responsabilidad, siempre y cuando no pueda probar que no ha sido culpa suya. Si él puede probar que no ha habido ninguna, no digo mala intención, porque normalmente hay muchas cosas que se hacen sin mala intención, pero se hacen. Si él puede probar que no lo ha ocasionado él, evidentemente está eximido de esa responsabilidad. Ahora bien, será responsable de todos los daños sufridos llamémosle el inmueble, sufridos en la habitación en este caso, o incluso en los elementos comunes que compartan, si la responsabilidad es solidaria entre todos, o se puede demostrar que él ha sido el que lo ha provocado, será responsable tanto de los daños ocasionados por él como por los familiares que invite, los amigos que invite, etcétera. Siempre será
responsabilidad suya. Hay que tener claro también que el arrendatario tiene una obligación importantísima y es comunicar al arrendador en el menor plazo posible que tiene que realizar unas obras o unas reparaciones, mejor dicho. ¿Por qué? Porque si no comunica en el menor breve plazo posible al arrendador que tiene que hacer esas reparaciones, y esas reparaciones van a más, un ejemplo muy, muy sencillo, hay un grifo que gotea y esa gota se convierte en un chorrito y ese chorrito resulta que se va a fin de semana y se ha inundado la cocina. En ese caso, la responsabilidad 100% sería del arrendatario. ¿Por qué? Porque él sabía o se puede demostrar que él conocía el hecho de esa obra necesaria, de esa reparación necesaria, y no lo ha puesto en conocimiento del arrendador. El arrendador tiene obligación de tener siempre el inmueble, llamémoslo inmueble, en perfectas condiciones para su uso. Entonces, esto es una reparación que evidentemente es necesaria para su uso. Está obligado el arrendador a realizarlo, pero claro, si el arrendador no lo sabe, la responsabilidad del arrendatario pues no lo ha puesto en su conocimiento. Un poquito a colación de lo que estamos diciendo, José, podemos hablar de la rescisión, de la rescisión del contrato. El contrato se puede rescindir bien por las cosas previstas en el Código Civil o bien porque una parte o ambas partes no han respetado lo indicado en el contrato, que puede ser el impago de la renta, como he comentado antes, no realizar el arrendador las reparaciones necesarias, incluso no respetar por parte del arrendatario la cosa arrendada, no cuidarla, como dice el Código Civil, como un buen padre de familia, incluso haber finalizado el plazo previsto en el contrato. Y entonces, con eso que nos comentas, ¿podría el arrendador desahuciar? Sí, por supuesto. Por supuesto que el arrendador puede desahuciar. La gente puede pensar que el desahucio es para una vivienda en general, pero no. Una habitación también también el arrendador tiene la posibilidad de desahuciarla. ¿Por qué? Porque la demanda de desahucio va dirigida a que el legítimo propietario recupere la posesión de su propiedad. En este caso, el arrendador tiene una propiedad que es una habitación en un inmueble. Por cualquier circunstancia, lo más normal es que no pague la renta, no ha pagado la renta, y el arrendador quiere recuperar esa posesión de la propiedad que tiene para poder arrendarla de nuevo, y por supuestísimo lo puede desociar, como digo, independientemente que sea una habitación o sea una vivienda entera. No hay ningún problema en ello. Bueno, como hemos visto y hemos dicho al principio, es un tema muy interesante y muy importante porque muchas veces se desconoce y hay veces que luego nos podemos llevar sustos, tanto de un lado para otro si somos arrendador o arrendatario. Y ha recalcado mucho la importancia del contrato. Y como sabemos que cada caso es particular y más en este en concreto, es muy importante acudir a grandes expertos, como se ha demostrado que es Marín y Mateo Abogados. Entonces, cuéntanos, ¿cómo podemos contactar con vosotros si tenemos alguna duda o alguna pregunta al respecto? Pues pueden contactar con nosotros a través de nuestra página web, marinemateoabogados.es, o bien llamando al teléfono nuestro, que es el 96 320 28 76. Estupendo, pues anotado queda. Muchísimas gracias, un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Un abrazo muy fuerte, José. Un abrazo, hasta luego, buenas tardes.